Hola y sean todos bienvenidos nuevamente a Mi Camino Marcial, el podcast. Comenzamos. Gracias por visitar el canal, mi canal de YouTube de ICAMPR, Instituto Castillo de Artes Marciales Puerto Rico. Y en esta ocasión vamos a hablar de los uniformes, los doboks de, de taekwondo tradicional, especialmente en ITF, y los diferentes estilos que hay, los diferentes estilos. Una vez hablamos ya en un podcast anterior de los diferentes estilos que habían para pues, los rangos de colores, los instructores, los maestros. Pero en este caso más bien me voy a concentrar en lo que es el diseño de manufactureros, de la marca, de cómo hacen los uniformes y lo que pienso bien personalmente, eh, que, que entiendo que sería un buen uniforme o que siga una línea en particular de lo que debería ser, en mi opinión. ¿Ok? Eh, como todos saben, depende de la línea ITF donde se encuentren. Hay uniformes que el uniforme varía. Especialmente hay tres estilos distintos, primordialmente de las tres ITFs primordiales, que cada una tiene su diferencia respectivamente. Pero aparte de eso, dentro de una misma línea puedes encontrar diferentes estilos de uniforme y no solamente no me refiero a marcas, dentro de una misma marca de un uniforme pueden haber diferentes estilos y depende de los estilos, pues el uniforme puede costar más o menos, dependiendo de la calidad, el grosor, etcétera. Pero bien particular, quería compartir con ustedes mi opinión acerca de algunos estilos que cada vez son más comunes y siguen saliendo, unos estilos que para mí en lo personal se alejan también de lo que es el uniforme tradicional, lo que es la línea tradicional del Taekwondo ITF y traigo esto no como una queja, sino como una reflexión, porque muchas veces creemos que hablamos de los legados, de seguir un lineaje y siempre nos concentramos casi siempre en lo que es la técnica, pero seguir un lineaje pues es mucho más que seguir una técnica. Incluso en este caso que estamos hablando del uniforme, pues seguir un lineaje o seguir un legado de una persona, pues también tiene que ver con el uniforme, porque el uniforme es parte de este estilo, es creación de este fundador, en este caso es General Choi. Y la razón de ser del uniforme, el por qué es como se diseñó, pues ya hoy en día, pues cada vez veo menos y menos y menos el diseño original de lo que es el uniforme que el general Choi usó en su momento. Estos uniformes que voy a estar enseñándole hoy, como muchos de ustedes conocen, nunca el general Choi los usó y pues quiero reflexionar al respecto. Vamos a compartir la pantalla aquí. Ok, si vemos este uniforme, que es de los más recientes, nuevos, que están anunciando, pues como ve aquí, pues tiene esta mallita aquí, como un respiradero. Yo he visto otros que tienen como una V. En vez de hacer aquí como un arco, vas aquí en una V. Pero es básicamente la misma razón. Me imagino que es como un respiradero para que respire, seque más rápido, sea más liviano, no sé. Y he visto pues este mismo diseño, pero en una V aquí. ¿Sí? Tenemos este uniforme donde, como puede ver, tiene el diamante. Ya este uniforme lleva tiempo, el diamond, lo que se llama el diamond. Este tiene unos diamantitos, como puede ver la fibra, y tiene estos respiraderos por aquí abajo. Por aquí abajo, de hecho, yo tengo uno de estos y son bien cómodos, son bien cómodos. No es una crítica a que el uniforme no sea bueno como tal, sino más bien al diseño o la tradición. Tenemos aquí este, donde puede ver,
que tiene estos cuadritos, están por dentro, el diamante está por dentro, tiene ese respiradero ahí. Entonces ve este que tiene estas líneas bien marcadas, bien marcadas, y, y podrá gustar la persona y puede verse hasta bonito. La idea no es si se ve bonito o no, es que, ¿verdad? Yo veo esto y puedo pensar un montón de cosas menos en taekwondo. Si no tuviera los emblemas, yo veo este uniforme en blanco y lo menos que pienso es en taekwondo. Puedo pensar hasta en judo. Judo usan unos uniformes así con esta costura como tal. En el pantalón, como puede ver, también tiene un respiradero ahí arriba. Aparte de que tiene los diamantes, estos los tiene por dentro. Aquí vemos nuevamente este respiradero por afuera. Y en fin, hay así diferentes formatos, hay muchos formatos distintos, diferentes de la marca. Pero lo que quiero llevar con todo esto es que claramente, esto no es el uniforme que nos dejó el general, no es el uniforme diseñado por el general y puedo pensar y podemos estar hasta de acuerdo de que pues esa tecnología no existía cuando el general vivía, que sí, quizás cuando el general, si el general estuviera vivo ahora, lo aceptaría. Puede ser que sí, puede ser que no, nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que es igual como las técnicas, quizás una técnica del general lo hubiese cambiado si estuviera vivo hoy, hubiese cambiado Chonji si estuviera vivo hoy, pero no está. Así que por eso mantenemos ese legado, porque no sabemos por certado si lo hubiese cambiado o no. Pues en los uniformes igual, le prestamos poca atención al uniforme y el uniforme es una pieza esencial de la tradición del arte y del legado del general, en mi opinión. Y es una de las razones por las que siempre digo que estoy bien orgulloso de usar un uniforme de artes marciales, en este caso un uniforme de taekwondo tradicional, ITF. Sea ITF o no sea ITF, pero un uniforme tradicional de taekwondo estilo ITF, entiéndase cerrando en el medio, no cruzado. Y, y pues yo en lo personal me gusta usar el uniforme que no tenga ningún diseño, así como lo encontramos en la enciclopedia. Un uniforme completamente blanco, un uniforme sin ningún tipo de diseño que lo haga ver bonito. La idea del uniforme no es que tenga encajes y que tengan diseños para poder verse más presentable al público. No, no, no. Es un uniforme de entrenamiento de sudar y aunque sigue siendo bien vistoso, encuentro que es un uniforme muy bonito, pero la razón no se hizo bonito agrede, no se hizo para que pareciera bonito, sino para que fuera práctico y práctico en la tradicionalidad, claro está. Estos uniformes nuevos están tratando de que sean quizás prácticos con la tecnología moderna, pero y aunque puedan tener su razón de ser, yo siempre de los que he pensado que si existe una técnica, si esta técnica funciona, y hay otra técnica que funciona tan bien o es mejor que esta, no es razón suficiente para cambiar esta técnica. La única razón por la que yo veo que valga la pena cambiar una técnica es que la técnica no funcione. Si la técnica no funciona, vamos a cambiarla. Pero siempre y cuando la técnica funcione, no hay necesidad de quitarla, cambiarla. Ah, que hay otras técnicas que funcionan más, perfecto. Pero eso no quiere decir que la otra no funciona tampoco. Pues el uniforme, quizás los uniformes que de ahora, que tengan los respiraderos, que sean más livianos, ese tipo de cosas, sean prácticos, pero nunca había ningún practicante cuando no existían esos uniformes no poder hacer taekwondo o que no les haría las técnicas porque el uniforme se lo impedía. El uniforme es muy pesado, me impide subir la pierna. Eso no es un problema. Están tratando de hacerlo como resolver un problema que nunca ha existido. Tratando de hacerlo muy fácil, muy sencillo. Si fuera el caso, no sé, porque no conozco a las personas que tenían en la mente cuando empezaron a hacer estos uniformes distintos, pero para mi gusto personal, se ve mucho más elegante un uniforme completamente blanco, sin ningún diseño, a todos estos uniformes que tengan cruces y las costuras en X y por todos lados, en lo personal. No que ese uniforme no sea más bonito, sino que para mí no se ve muy taekwondo ITF.
Se ve muy moderno, se ve muy arte marcial moderno, pero no se ve tradicional. Tengo aquí también unos ejemplos. Por ejemplo, yo compré uno de la marca Mighty Fist, y esto no tiene nada que ver con las compañías ni con las marcas, son tremendas marcas. Mighty Fist es una tremenda marca, hace tremenda calidad de uniforme. No me refiero para que sepa a cuál me refiero. Em, este uniforme, no sé qué tanto pueda haber, a ver por aquí, ve que tiene estos diamantitos, los tiene por dentro. De hecho, los tiene, no, los tiene por fuera. Por dentro no los tiene por fuera. Los tiene por fuera. Y para mí este uniforme, pues, no es de mucho de mi agrado porque los diamantes se notan mucho, demasiado. Con mis estudiantes relajamos de que parece una servilleta de hotel, una servilleta de estas muy fancy que tienen esos encajes así, esos diseños. Pues está este uniforme que tiene ese particular. Pero entonces tenemos uniformes al que me refiero en blanco, que no tiene nada, nada, nada como este. Este uniforme que compré, no recuerdo qué marca es ahora, pero como puede ver aquí, completamente tradicional, completamente blanco, sin ningún diseño, blanco completamente. Por todos lados, solamente una tela blanca. Y entonces, cuando ponemos un uniforme, a ver cómo puedo hacer esto aquí, cuando ponemos un uniforme al lado del otro, la luz no va a dejar que se vea muy bien, pero cuando ponemos un uniforme al lado del otro, ¿verdad? Con esas bolitas y este aquí, pues este claramente está que es un uniforme tradicional, tradicional. De hecho, estos uniformes que son muy livianos para las defensas personal no son tan resistentes como estos que son un poquito más gruesos y estos aguantan más, más jalones. Nosotros en Puerto Rico pues usamos el uniforme nacional, pero el uniforme nacional pues lo mandamos a buscar completamente blanco. Perdóname, blanco no, completamente sin diseño. Un uniforme sin diseño, completamente tradicional, con los emblemas de nosotros en Puerto Rico, pero es completamente sin ningún diseño, ningún respiradero por los lados, ni por atrás, y es un uniforme pues completamente tradicional, como es el caso de este que le estaba enseñando, que es el que usa ITF Viena. Es un uniforme tradicional. Así que no sé qué piensan. No sé si alguien sabe las razones detrás distintas, si hay alguna que se me haya quedado, pero entiendo de que pues esas mallitas que hay, esas aberturas que hay, pues para el respiradero, para que seque más rápido, la tela más finita, más poliéster, los diamantes, claro, los diamantes por dentro, hay uno que es por fuera, los diamantes por fuera, los diamantes por dentro. Este que le enseñé tiene los diamantes por fuera. Hay otro que tiene los diamantes por dentro. Ese me gusta un poquito más porque no se nota tanto. Tengo uno que tiene los diamantes por dentro y como es poliéster por fuera, los diamantes por dentro son de algodón y ese diamante pues hace que el poliéster no se te pegue cuando sudas. Aparte de que el algodón pues absorbe el sudor y a diferencia de que el que tiene los diamantes por fuera pues el uniforme se te pega un poquito más en la piel cuando sudas por la tela de poliéster. Eh, son diferentes estilos por diferentes razones, pero realmente el más cómodo para mí, para entrenar, que llevo usando por décadas, es el tradicional, completamente blanco. No tiene que ser muy, muy grueso. Hay unos que son bien gruesos, bien gruesos, bien gruesos. El que yo uso es Happy Medium ahí en el medio. Eh, de hecho, no sé si lo dice aquí, si es 50 y 50 entre. No lo voy a decir ahora. Pero, pero sí tiene que ser resistente y tiene que ser que tenga mucho algodón, más algodón que poliéster, o mínimo 50 y 50 para que absorba, no se te pegue y sea suficientemente resistente para las defensas personales.
Nada, quería compartir eso con ustedes. Nada de no criticar las compañías, no criticar el estilo como tal. Entiendo el estilo y el que lo quiere usar, fantástico. Yo he usado todos los uniformes que han asistido por ahí, los he comprado, pero mi opción primordial y mi uniforme favorito, dejándome llegar por el legado del general, pues es usar el uniforme tradicional. De hecho, eh, si compartimos pantalla y ponemos General Choi Dobok, eh, los uniformes que vaya a ver vamos a poner aquí imagen, las fotos que vaya a ver con el uniforme, pues ya sabe que las va a ver con un uniforme sin ningún estilo de alguno. Em, ¿Verdad? Si vamos por aquí, y como dije, quizás sí, quizás es porque no existían estos uniformes cuando el general estaba, pero independientemente, ¿verdad? La razón que tenemos, el historial que tenemos para ver lo que es un uniforme en la enciclopedia o el general que haya usado, pues son uniformes tradicionales sin ningún tipo de diseño o tecnología moderna, eh, que aunque pueda ser práctica, no es necesaria para el entrenamiento y que te puedas desarrollar. Así que yo lo pongo como que hay uniformes, como decimos en Puerto Rico, feature, hay uniformes que son de gala, uniformes de verse bonito, y están los uniformes de entrenamiento. Y el uniforme de entrenamiento, pues nada cambia el tradicional, la tela tradicional, sencilla, gruesa. Eh, claro, en países como Puerto Rico, las calores son fuertes y las temperaturas son muy altas, y puedo entender cuando entrenamos en remeras, en camisetas o en unas chaquetas más livianas, pero la razón principal cuando usted va a un evento, un seminario, una competencia oficial, debería ser el uniforme tradicional original que usaba el General Choi, que nos muestran en la enciclopedia, y nada más ni nada menos. Y pues los demás, pues quizá me pongo uno para dar clase, quizá, no sé, para tomarme una foto de algo en específico, pero que no se confunda cuál es el uniforme original. Y aunque es muy común hoy en día, esto no es el uniforme original, ITF. Y usted ve los grandes maestros en los cursos usando estos uniformes ITF, pero que lo único que tienen de ITF es el arte, pero el uniforme para nada es ITF en cuestión de su tela, de su textura, de su diseño. Así que yo entiendo de que por lo menos los líderes deberíamos promover un poquito más, los que pensamos de esa manera, promover un poco más el uniforme original ITF. Y cuando me refiero a original, no a los logos, sino al uniforme per se, a la tela, que sea un uniforme resistente, sea un uniforme sin diseño, sea un uniforme como aparece en la enciclopedia, un uniforme parecido al karate, de tela más gruesa, pero claro está, que no sea cruzado, que sea cerrado en el medio. Y pues ese es el uniforme que los que estamos orgullosos de portar un uniforme ITF cuando entrenamos, deberíamos estar usando con mucho orgullo y dándole honra al legado del general, no solamente en la técnica, sino también en su uniforme. Así que los dejo con eso. Gracias siempre por vernos. Acuérdense de darle like, share, me gusta, compartir y suscribirse. Es importante suscribirse a este canal porque viene mucho material, mucho, mucho material. Usted hace arte marcial en general, suscríbase. Usted hace Taekwondo ITF, con mucha más razón. Suscríbase para que no se pierda nada. Déle a la campanita para que esté al tanto. Dígale a sus compañeros para que puedan incluirse en nuestra comunidad y poder seguir aportando a todos estos temas que estamos tocando ya hace un tiempito, y todo lo que viene en el futuro, que se avecinan muchas, muchas, muchas cosas interesantes para el canal de ICAMPR, Instituto Castillo de Artes Marciales de Puerto Rico. Aquí su host, Joel Castillo. Nos vemos en la próxima. Taekwondo.